Buen día. Hoy quisiera hablar de Ucrania, eh, especialmente por la noticia del cambio de presidente en las elecciones salió triunfante eh, Zelensky, Vladimir Zelensky, y que derrotó por un gran margen con aproximadamente el 75% contra el 25% de Peter Poroshenko. Esto es una gran novedad, por lo menos para el público en general. Eh, Dudo que sea una gran novedad para los, eh, el Departamento de Estado en Estados Unidos, para el Kremlin, para el FSB, para el SVR y para el GRU. Quiero pensar de que no es una novedad. Y por supuesto tampoco debe ser una novedad para Israel, para el Mossad, y para Alemania, para también los servicios de información. O sea, quiero pensar que más o menos tendrían alguna idea de los cambios que se producían en el, en la ciudadanía ucraniana después de estos experimentos terribles. En fin, los experimentos empiezan a partir del 1991, eh, con la disolución de la Unión Soviética y la emergencia de la República Independiente de Ucrania, que uno tiene que hacer un pequeño esbozo de la historia de, de Ucrania, que nunca había sido una república independiente. Hay que trasladarse a un breve espacio que hubo eh, de una república allá por 1917-18, con la influencia de Polonia y Lituania, pero que fue de corta duración, que eran anti-bolcheviques. Y después hubo una república que se llamaba el Hermanat de Cosacos, pero ya es en 1650 aproximadamente. No quiero abundar con los datos precisos de historia porque esto siempre repito que es una charla. Pero para tener un esbozo de lo que eh, es Ucrania, uno puede empezar también con Kiev, con el Rus, con los varengos, en fin. Pero para, para lo que sería la Eslavonia, para lo que sería los pueblos eslavos, para lo que sería Rusia, pensemos en el Rus de Kiev, eh, era todo un conjunto, una unidad. Eh, Tanto Rusia como Bielorrusia y como Ucrania. Ucrania, por otra parte, quiere decir la frontera. Pero esto en un contexto muy, muy simple. Eh, Ucrania formaba parte de la República Socialista, que era una división casi administrativa, si bien había diferencias eh, de costumbres, había una diferencia de un idioma, pero de no gran relevancia, de no gran... se hablaba el ruso, y un 30% de los habitantes eran de origen ruso, y los ucranianos, salvo aquellos ucranianos que estaban en la parte de oeste, que tuvieron la influencia de Polonia y Lituania, pero en fin,
Ucrania era parte del imperio zarista, tanto Rusia como Bielorrusia, era todo un conjunto. Producida la disolución de la Unión Soviética, sufrió los mismos, el, el- el mismo estado anómico de la Unión Soviética, y también los más astutos y los mejor ubicados se hicieron multimillonarios de la mañana a la noche, que los llamaron oligarcas. Y que después, por supuesto, se hicieron políticos. El caso, por ejemplo, de Khodorkovsky en Rusia, Guzinsky, eh, eh, y otros. Por ejemplo, en el caso de Dnieper, Dnieper-Petrovsk, Kolomoisky, el caso de Lugansk y Donetsk, estaba Akhmetov, que era, allá en Rusia le dicen tatar, tártaros del Volga. Eh, pero fueron y son los que se quedaron con la grandes riquezas. Julia Timochenko, en fin, un pequeño conjunto de personas que se hicieron del día a la noche multimillonarios. Y en el caso de Rusia pasó lo mismo. Sí, esto pasó en las ex repúblicas soviéticas, que era una república soviética, salvo las de Asia Central y las del Báltico, Lituania, Estonia y Letonia, que sí no eran rusos y formaron parte de la Unión Soviética. El resto era eh, rusos. Con, si bien es una sociedad también multiétnica, porque eh, en la actualidad no son todos rusos en la Federación Rusa, pero obviamente la masa crítica lo es. Esto es un pequeño esbozo, tal vez un poquito desordenado, para tener una idea de lo que es Ucrania, y yo lo comento desde el punto de vista geopolítico. Que Ucrania en los últimos 5 años, después de la revolución eh, instigada por Estados Unidos, y que fue el cambio de régimen que fue triunfante para Estados Unidos, pero se aliaron explotaron un sentimiento de extremistas de derecha, eh, y estos extremistas de derecha estaban en la parte oeste de Ucrania. Entonces, hubo cambios que ahora tal vez no vamos a poder ir dando cuenta en estos 5 años, porque si bien Estados Unidos, el shadow government, tiene eh, una gran influencia, y está visto, del AIPAC, del lobby de Israel, y entonces es difícil entender cómo las tendencias nazis, que estuvieron latentes en Ucrania en, en la Segunda Guerra Mundial, en el lado de Bandera, que eran anticomunistas y pro nazifascistas, aunque tuvieron una relación muy difícil eh, con Alemania en nazi, en Alemania dominada por el Partido Nacional Socialista. Pero
hay que entender un poco esos movimientos que se impusieron en Maidán, pero no cambiaron la estructura de los oligarcas que se dividieron Ucrania como, como mafias. Y también para entender un poquito más, así muy someramente, pensemos que en el tiempo de la Unión Soviética, los economistas soviéticos veían la Unión Soviética como una totalidad, nunca pensaron que se iba a disolver. Entonces, el gas, que empezó ya por la década del 70 a venderle al oeste, el primer gasoducto que se llama Druzhba, que pasaba por el norte. Pero después se fue incrementando cuando en la Unión Soviética tenía las relaciones comerciales y le abastecía a, a Europa Occidental. En principio abastecían a los países del Pacto de Varsovia, pero después eso se fue extendiendo. Entonces, la provisión de gas era para los países de Hungría, Rumania, Checoslovaquia en esa época, Alemania del Este y Polonia, que formaba parte del Pacto de Varsovia. Pero esto después se fue extendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque para entender el problema geopolítico que existe entre la Federación Rusa y Ucrania, es por el paso de los por el paso del gas, o sea, los pipelines de gas y básicamente que quedaron en Ucrania. Después le cobraron por el paso de gas, y se creó todo una estructura que llegó a tener hasta 170.000 personas en este paso de gas que iba hacia Europa. Y que probablemente se podía haber manejado con muchísimo menos. Ahora bien, en estos últimos 5 años, con el rey del chocolate, Piotr Poroshenko, y también los otros oligarcas, así llamados oligarcas, que siempre estuvieron en relaciones difíciles, relaciones, a veces se unen, a veces se pelean, es como las mafias en la famosa mafia de la época de la mafia de las familias en New York, la familia Gambino y otros que no me viene la memoria, pero en fin, también incluso hablando de las familias, lo dicen a modo como chiste. En el Banco de Reserva Federal, que dice que entre ellos dicen que son las familias, son los 12 o 13 bancos que están involucrados en el Banco de Reserva Federal, y hablan de familias. Entonces vemos el contexto, cómo se realizan las cosas. Tal vez sea esto un poco para las personas que no conocen mucho el tema de la Unión Soviética y de Ucrania y Rusia, sea un poquito confuso. Pero estoy haciendo estas charlas como acostumbro a hacerlo, improvisándolo. Pero tenemos que ver en el contexto geopolítico que Ucrania pasó a manos directamente de Estados Unidos en términos políticos, y a manos del Occidente en términos de que el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, entró en Ucrania con las políticas devastadoras.
si bien el manejo de Ucrania tuvieron ellos a partir de la época del 90 con Kushma una gran hiperinflación y un mal manejo, por supuesto, un terrible manejo de la cosa pública. Y implementaron los gastos y no coincidían con los ingresos ni con la productividad. Pero dicho esto, para, para Estados Unidos el tema geopolítico era tener el control de manera indirecta de Ucrania. Ahora bien, de la revolución, primero una revolución a principios de la década, pero veamos la última, que fue tomada por los extremistas de derecha y obviamente con una carga de odio hacia Rusia, y son juntamente de la parte del oeste de Ucrania, la parte que estuvo siempre bajo la influencia polaca, y Lituania ya pero hace varios siglos, pero sí con la influencia polaca, aunque tuvieron también siempre grandes problemas con ellos. Y la parte del río del Dnieper, que pasa por Kiev y que termina en el Mar Negro, toda esa parte del este es básicamente rusa, de etnia rusa, se habla el ruso, o sea, en Ucrania se habla en todos lados ruso, pero en esa parte y especialmente en las repúblicas que eran los oblast de Donetsk y Lugansk, se produjo, después de la revolución de Maidán en el 14, se produjo un movimiento separatista. Obviamente que nadie puede ser tan inocente pensar que no estuvo Rusia detrás de todo eso, que estuvo. Y ya conocemos el imperativo geopolítico, geoestratégico con la península de Ucrania, que siempre fue de Rusia. Bien, dicho todo esto, en este contexto surge, después de una horrible administración de Poroshenko, guiados por el diktat del Fondo Monetario Internacional y por los países, especialmente Alemania, desde la Unión Europea, que Alemania es el centro, el núcleo fuerte de la Unión Europea, porque obviamente es en gran interés de Alemania, y otros países de menor significación. Bien, Ucrania también desde el punto de vista comercial tenía gran importancia por las tierras que se compraron. Se compraron los bienes de Ucrania a precios de liquidación, grandes empresas, etc. Entonces, en este sentido, estamos hablando de que Ucrania tiene un producto per cápita de 3.000 y algo de dólares, pero en parity purchasing power están alrededor de los 9.000, 10.000. Hay una gran diáspora de ucranianos por las catastróficas circunstancias que han vivido a partir del año 1991, y tenemos el conflicto no resuelto, congelado, de estas dos repúblicas autoproclamadas de Lugansk y Donetsk, que dicho sea de paso, las personas que intervinieron en esto son básicamente de orientación socialista.
Y, y ahora a mí personalmente me llama la atención eh, estos, estos últimos acontecimientos que puede ser un cambio eh, de orientación. Yo no sé si la orientación pienso que viene por el lado de ir desplazando los elementos de extrema derecha que se constituyeron en batallones militares que después creo que están asimilados en el ejército de Ucrania. No sé, no me consta, pero hay unos batallones que intervinieron en la guerra, o sea, cuando cuando atacaron a las repúblicas eh, separatistas, el gobierno central, y se generaron estos batallones de extrema derecha, filo nazifascistas. Ahora, se habla de que, yo pienso de que esto puede ser, imaginemos que hay un presidente que es, como dicen en Rusia, hebreo, y entonces eh, obviamente no creo que que simpatice con estos movimientos nazifascistas, y probablemente haya un cambio en ese sentido, que pierdan poder esos extremistas. Pero lo que está por verse es cómo se va a arreglar el conflicto que hay con la parte del este de Ucrania. Dicho sea de paso, cuando estas contramedidas contra la toma de poder en Kiev, tenemos que mencionar a Igor Strelkov, que es el nombre de guerra de uno de los héroes y que impulsó la secesión de Lugansk y Donetsk, pero en realidad estoy hablando del año 2014, y la idea era que también en Kharkiv y en Odessa y todo alrededor de Dnieper, hacia el lado de Rusia, se pudiera hacer eh, una secesión, una independiente del gobierno de Kiev. Pero eso, como también lo tomó de sorpresa al Kremlin, ese éxito, ese éxito de que tuvo Estados Unidos en el cambio de régimen, en el cual Yanukovych ahora está viviendo en Rusia. Solamente triunfó en Donetsk y en parte del Oblast y en Lugansk, que crearon esta república, que es un conflicto congelado, pero hay un arreglo que se hizo en Minsk, y también hay un formato, le dicen ahora, un formato antes por ahí le decían cuarteto, en Normandía, que el nuevo presidente piensa seguir con estas dos formas diplomáticas de negociar el problema, de muy difícil resolución. La resolución, hubo una variación en el Kremlin para no seguir ahondando la secesión, y quedaron congeladas con el territorio que tienen en la actualidad, tanto Donetsk y Lugansk.
Y el resto de los oblast, ellos consideran que son zonas ocupadas por el gobierno central de Ucrania. Ahora, todo esto depende del Kremlin, del liderazgo de Rusia, qué va a pasar, cómo van a negociar. Pero desde el punto de vista geopolítico, mi impresión es que puede ser que se negocie algo, pero desde el punto de vista geopolítico, el logro que obtuvo Estados Unidos en Ucrania, de poner, estar tan cerca de Rusia, es muy difícil que vaya a haber una reversión al sistema. No lo creo de ninguna manera. Solamente que pueden ser los elementos nazifascistas y los elementos políticos como Yasenuk y Abokon o algo así, que eran los realmente eh, feroces enemigos de Rusia. Ahora se habla de que Zelensky, porque apareció, por eso llama la atención, que es un abogado que se dedicó que tiene la vocación, él es el teatro y se dedicó a la comedia y que tuvo mucho éxito en unos programas que hacía de presidente. Ya llama la atención cómo se ubicó y llega a la presidencia. Mi idea es que van a ser desplazados los elementos esos, que ya lo acabo de decir, pero que no va a haber unos cambios sustanciales con respecto a la política, tanto con las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Eso dependerá de las negociaciones que hagan con el Kremlin, por decirlo de alguna forma. Y obviamente Crimea ya es parte de Rusia, eso ni hablar. Y si mejorará los estándares de vida de Ucrania, está por verse. Si sigue el Fondo Monetario dictando las políticas económicas financieras con lo mismo que la Unión Europea, el pueblo de Ucrania y son los que pagan las consecuencias, las vienen pagando a partir de 1991. Y así están las cosas. Bueno, esto es un proceso político en desarrollo y quería hacer este breve comentario, tal vez un poquito para las personas que no conocen el tema sea un poquito confuso, pero espero poder aclararlo con más detalle en próximas charlas que hablaré sobre Ucrania y sobre el tema de Donetsk, Lugansk y el Donbass en general. Bueno, muchas gracias por su atención.